Ya sabemos cómo crear variables y cómo asignarles valores. En este video vamos a ver qué tipo de datos existen en Python. Vamos a crear un nuevo archivo. Acá le vamos a llamar, por ejemplo, tipos. Vamos a darle un enter y acá lo tenemos. Vamos a limpiar esto para tenerlo de esta forma. Entonces, vamos a ir definiendo ejemplos. Por ejemplo, _string, que sería una cadena de texto, es decir, texto, lo definimos con comillas, ya sea dobles o simples. Por ejemplo, colocamos Carlos Alfaro. En este caso, al archivo se me olvidó colocarle lo que es la extensión. Vamos a renombrarlo, colocamos tipos.py o .py, damos un enter y ya lo tenemos. Entonces en esa parte me había equivocado. Entonces una cadena de texto o un string sería pues lo que se define entre comillas. Es decir, esto es un texto. También tenemos lo que son los enteros. Vamos a colocar una variable que se llama ejemplo entero y como su nombre lo indica pues es un número entero. Es decir, no tiene decimales. Podría ser un número 7, número 10, número 20, etc. Números que no tienen decimales, a eso se le llama número entero. También tenemos ejemplos de flotantes o floats. Estos tipos de datos básicamente pues son números que tienen decimales. Por ejemplo, 10.5 es un número flotante ya que contiene decimales. Y también tendríamos lo que es los booleanos. Vamos a colocar una variable que se llama ejemplo de booleano y esta solamente puede tener dos valores, true o false. Si sería true, es decir, verdadero, se escribe con la T mayúscula. Las demás letras son en minúsculas. Si fuera false, es decir, falso, escribiríamos false o false con F mayúscula. Hay que tener en cuenta eso, que debe de ir con T mayúscula si es true o con F mayúscula si es false. Y estos son los tipos de datos que existen en Python. Los más básicos, por decirlo así, ya que hay otros que lo vamos a ver más adelante, que son las colecciones, donde entran lo que son las listas, las tuplas y los diccionarios, que eso pues es un poco más complejo y ya lo vamos a ver más adelante. En este caso estamos viendo los tipos de datos más simples que existen, que son las cadenas de texto o los textos, los números enteros que no tienen decimales y los números decimales, los flotantes, que serían pues los floats que sí tienen decimales, y también los booleanos, que sería true o false. También podríamos imprimirlo en pantalla, por ejemplo, ejemplo de string. Vamos a copiar esta línea para duplicarlo y colocar la siguiente, ejemplo de entero. Luego tendríamos ejemplo de flotante y ejemplo de booleano. Si ejecutamos, muestra los valores en pantalla. Entonces recuerda pues que los tipos de datos más simples en Python pues son estos cuatro. Los string o cadenas de texto se colocan entre comillas. Los números enteros o flotantes no van en comillas, y tampoco lo que son los booleanos, que solamente son dos valores, true o false.